Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Hoy día viernes tenemos mucho que comentar. Por supuesto es un día histórico. Hoy se ha producido esa condena en contra de 2 personas por el caso Sepur Zarco. Estamos hablando de un caso no solo de incumplimiento de deberes con la humanidad, sino de esclavitud sexual, de enormes abusos y de asesinatos, de crímenes, incluso en contra de mujeres de aquella comunidad quechí en el departamento de Izabal. Rápidamente le doy la bienvenida a Pablo Hurtado, Hola, a buenas don noches. Adrián Zapata y a Carmen Ortiz. Buenas noches. Los 4 estamos listos para discutir, para conversar en torno a esta sentencia, de la cual solo vamos a darle apenas una pequeña prueba. Mire usted las primeras palabras de esa polémica juez Yasmín Barrios, cuando después de leer una gran cantidad de folios empieza a dictar la primera parte de la sentencia en contra de los acusados. La pena de 30 años de prisión para el ilícito de delitos contra los deberes de humanidad. Esto se debe directamente a la estructura del delito, porque lo contempla en forma colectiva. Pero nosotros como jueces reconocemos la dignidad y creemos en los testimonios que fueron aportados por las mujeres víctimas. Las violaciones sexuales en Sepur Zarco evidencian la condición de la mujer. Por supuesto que este es un caso histórico. Usted ya conoce a la juez Yasmín Barrios. El tribunal que ella preside ha sido el encargado en esta ocasión de emitir sentencia respecto de las acusaciones en contra de 2 personas señaladas de participar no solo en delitos con la humanidad, en incumplimiento de deberes con la humanidad, sino también de participar en concreto en las órdenes que tuvieron que ver con las violaciones y con la desaparición física de numerosas mujeres. ¿Por qué es este caso tan relevante para los guatemaltecos? Vea usted, las víctimas han aparecido cubiertas a lo largo de todo el proceso, cubierto su rostro, en una señal de todavía escarnio y vergüenza pública por los delitos de los que ellas fueron objeto. Digo los delitos de los que fueron objeto porque ya hoy un tribunal en primera instancia ha encontrado responsables a 2 personas de haber cometido esos delitos en contra de ellas. Se trata, por supuesto, de una sentencia que de nuevo reaviva esta vieja discusión en nuestro país de los crímenes cometidos durante la guerra. Y yo voy a poner un primer punto en discusión. ¿Cómo han tomado ustedes esos numerosos comentarios que hablan de una farsa de parte de estas mujeres que buscaban justicia para sí mismas? Mira, yo en lo personal te he de decir que no estoy de acuerdo con esos comentarios de quienes afirman que ellas han pasado por todo este proceso únicamente por interés a un resarcimiento y que se aprendieron un script, que se lo han memorizado, que están actuando ante los tribunales de justicia. Me parece que es ir demasiado al extremo de las cosas. Aquí estamos hablando de un caso que contó con 26 peritajes distintos, que contó con 34 pruebas testimoniales y alrededor de 16 pruebas documentales. Es un caso que se viene construyendo desde hace mucho tiempo atrás. Yo no puedo creer que al final haya tanto poder como para poder manipular los 26 peritajes, los 34 testimonios y las 16 pruebas documentales. Al final esto es la justicia y yo lo he repetido varias veces, aquí la justicia no está para gustarle a nadie. Creo que es un caso que no debería ideologizarse, estamos hablando de un caso de humanidad. En el momento en que ponemos a estas víctimas en una situación únicamente de interés económico o monetario, creo que habla muy mal de nosotros como sociedad. Nuevamente los reclamos de que por qué únicamente se captura y se procesa a los militares y por qué no a los exguerrilleros y también cometieron delitos. Yo creo que sobre eso ya se ha hablado bastante en términos de porcentajes de comisión de delitos de lesa humanidad, pues no hay comparación entre uno y otro. En estos casos ha habido una denuncia, si en el caso también de los guerrilleros se presenta alguna denuncia, definitivamente los tribunales de justicia van a tener que actuar pues con la misma celeridad y con la misma, digamos, objetividad que uno puede entender se atendió en este caso, pero no podemos únicamente atendernos a esa rivalidad todavía remontándonos a los tiempos de guerra. Aquí estas mujeres vivieron el horror de haber sido violadas, de haber perdido a sus esposos, de haber perdido algunas a sus hijos, aparentemente entiendo por haber pedido la titulación de algunas tierras.
y yo creo que es un tema que ha movido mucho a la sociedad guatemalteca. Yo misma me he impresionado con que mujeres de toda clase social con las cuales uno puede hablar han logrado finalmente en estas mujeres sensibilizarse y sentirse hasta cierto punto identificadas, porque sabemos lo que pudo haber significado para ellas vivir esta situación tan lamentable. Yo entiendo todos los argumentos que presentó la defensa, porque precisamente eso hace un abogado defensor, pero me pareció aberrante que se sugiriera, con base en un estudio de una investigadora, que estas mujeres pudieron haber sido prostitutas. Sí. Que por el hecho de haberse quedado solas y haberse enfrentado a condiciones de pobreza, pudieron haber vendido servicios sexuales. Creo que fue lo más aberrante del juicio, francamente. Mujeres que estaban allí narrando, cubiertas, presentadas o sugeridas de que habían hecho con voluntad, participado en estos hechos de los que ellas buscaban justicia. Creo que también que era una condena que se sabía que iba a suceder, pero no por las razones que argumentaba el abogado defensor acá con nosotros, del hecho de que Yasmín Barrios es su enemiga, que había intentado recusarla, sino porque son hechos demasiado obvios, son hechos irrefutables, mujeres que fueron obligadas a dar servicios sexuales, labores domésticas para un destacamento militar. Era prácticamente el juicio más obvio, y lo que la defensa intentó, creo que torpemente, fue deslegitimarlas y pretender creer que por una enemistad entre el abogado y la presidenta del tribunal este juicio se había torcido, cosa que yo creo que no fue así. Yo creo que la estrategia en la defensa, yo también coincido con Paula que es desafortunada, creo que se basa en dos cosas muy puntuales. Una, desacreditarlas de entrada con parámetros sumamente machistas y clasistas y de hecho en alguna medida hasta racistas. Y la otra que me preocupa más es cómo la estrategia se vuelve también mediática desde la defensa y cómo se vuelca a ser una defensa de la institución armada. Creo que el caso, si vamos a empezar realmente a conocer nuestro pasado, que creo que es necesario en un proceso de paz real, o sea, a pesar de los 20 años de la firma de la paz, creo que esa parte la tenemos pendiente como sociedad, el conocer y reconocer lo que pasó. Y creo que seguir avivando el tema también en el sentido de endilgarle los procesos a la institución, así como usar ese argumento para la defensa, genera una polarización muy peligrosa en el país. Creo que hay que tener muy claro que, esa es una opinión personal, en estos excesos, que no fueron excesos, en este caso fueron crímenes, tiene que buscarse un culpable, tiene que hacerse justicia en el marco de un debido proceso. Pero eso es muy distinto a que de uno u otro bando se quiere establecer una lucha contra institución o en función también de una pugna ideológica que está más que agotada, ¿no? Señores, ¿y ustedes creen que el proceso y la sentencia cobran polemicidad por el hecho de que Yasmín Barrios haya presidido ese tribunal? Creo que ¿O ustedes sí. creen que en esta ocasión se reduce en comparación con el caso del juicio por genocidio? No, yo creo que sí, prevalece. pero es por prejuicios que cada quien decide, Juan Luis. No, la jueza, yo no le vi en este proceso una inclinación. En el caso de genocidio tal vez hizo gestos, cometió algunos errores, dio algunas declaraciones, pero en este caso una presidenta de un tribunal que llevó a cabo un proceso, pero ya está tan predispuesta a la población y hay tanta animadversión hacia ella. No sé si vieron ese tuit tan nefasto de alguien que hasta le estaba deseando la muerte, que al final tuvo que cerrar la cuenta. Precisamente hoy estaba viendo unos tweets terribles contra ella, de que a ver con quién desayuna mañana. Esa predisposición es decisión de cada una, no creo que tuvo que ver con el comportamiento del juicio. Yo creo que el error en forma y en una actitud personal de la juez Barrios, con todo respeto, creo que lo que hizo en el juicio de genocidio, en cuanto a la forma y a la actitud que asumió, fue algo desafortunado y triste, y que creo que aprendió la lección. Creo que en este proceso, al margen de la carga, pues tal vez ideológica que pueda tener, o sea, habrá que ver los argumentos con minucia del fallo, pero creo que el comportamiento en forma, como dice Juan Luis, yo creo que sí hay una marcada distancia de lo que fue en el juicio de genocidio a lo que ahora se desarrolló en ¿Lo mismo piensa Carmen? Sí, yo creo que afectó, pero lo que digo es que el valor probatorio de todo lo que sucedió durante las audiencias ayudan también a diluir todo ese sentimiento y esa apreciación negativa en contra de la jueza.
Otro elemento que también quiero mencionar, que es recurrente en los comentarios alrededor de este caso, es esa justificación permanente de que estábamos en guerra. Aquí lo que tiene que entenderse es que estamos hablando de población civil no combatiente, y ese es el agravante. Y el otro tema es precisamente por estar en guerra se justifica que se hayan cometido estas violaciones. Yo creo que no. Es como que si un grupo de muchachas fuera a una fiesta durante el carnaval, fuera violada por un grupo de muchachos y después quisiera presentarse como un atenuante a esa violación el hecho de que estaban en carnaval o que estaban en una fiesta de Año Nuevo. Yo creo que esto no tiene ningún tipo de atenuantes porque aún en la guerra hay reglas que cumplir. Pero yo creo que eso que tú estás diciendo marca en realidad toda nuestra discusión en torno a los hechos de la guerra. Lo que Guatemala no ha hecho, no por carecer de oportunidad, sino por carecer de voluntad, es sentarse a reflexionar respecto a qué fuimos capaces de llegar y otra parte de la sociedad justificar con tal de ganarle la guerra a la guerrilla. Uno puede entender perfectamente que haya habido un bando mayoritario en contra de la guerrilla, que la población haya estado mayoritariamente en contra de aquel esfuerzo revolucionario, pero dispuesta a aceptar todas estas iniquidades, todos estos vejámenes, todas estas atrocidades para vencer a la guerrilla y sostener el sistema. Por el otro lado, me parece que también es bien importante que quienes apoyaban a la guerrilla se pongan a pensar, todos esos crímenes cometidos por una fuerza revolucionaria, ¿valían el esfuerzo, valían el objetivo de alcanzar el poder para cambiar el sistema? Es que eso es lo que Guatemala todavía no ha tenido tiempo de sentarse a discutir, pensarlo, de reflexionar y luego pensarlo. Pero ¿cómo Es que discutirlo yo si de no hay una ninguna manera, aceptación de que los hubo, Juan Luis? yo de ninguna manera, por Partir ninguna de la causa negación. puedo aceptar que a un grupo de señoras Pero ¿sabes las cuál hayan es abusado la de esa parte manera? más terrible? Es que la única manera que tendríamos de podernos sentar a reflexionar sobre esto, hacer un alto en el Es camino no y negando aprender, que existió. pero no, es conociendo primero la historia, Paola. Y si nos damos cuenta cuántas personas realmente en este país hoy en día conocen realmente nuestra historia, se han interesado en explorar qué fue lo que sucedió. Yo les apuesto que muchas de esas personas que están comentando en redes sociales y que únicamente toman bandos y acusan a estas mujeres de que lo único que quieren es el dinero, de que esto se ha ideologizado, son personas que no conocen la historia, que nunca han reparado, que no han tenido interés y hacen puros juicios a priori. Y yo creo que en el análisis, abonando a todo lo que ustedes han expuesto, hay algo que no debe salir de la ecuación y que se nos olvida. Y caemos en la dinámica intencionada de que se nos olvide. Y es que finalmente esto respondió a un esquema de verdad de geopolítica en función de, o sea, no podemos olvidar el resto del mundo y la responsabilidad también que hay, no solo en Guatemala, en el resto de conflictos a nivel centroamericano, fruto de esa disputa por el mundo. Y creo que eso es algo que tenemos que rescatar y entender para poder alcanzar a ver la complejidad de todo lo que aquí pasó y todo lo que también, además de la línea de pensamiento en este marco de geopolítica, incidió directamente, ya sea con apoyo, con capacitación, de cualquier forma, en todo lo que vivió este Yo país. creo que por eso causó tanta irritación sobre este punto, tanta irritación en algunos sectores, haber visto al embajador Thor Robinson sentado en la sala de audiencias. Y entonces aquí el cuestionamiento era, ¿cómo es posible que el embajador esté sentado en la sala de audiencias si Estados Unidos no fue ajeno al problema ni a lo que sucedió en Guatemala? Pero yo estoy de acuerdo con que Estados Unidos fue parte del problema, por supuesto, y que alimentó en buena medida esta guerra, igual que también Cuba y la Unión Soviética. Pero digamos la verdad, los guatemaltecos tenemos una responsabilidad directa. Claro. No éramos nenes tomando las armas en contra del Estado, ni el Estado era precisamente un paladín luchando en favor de las libertades de la democracia occidental. También hay que ser bien responsables y hay que admitir que aquí lo que habían eran unas pasiones gigantescas confrontadas para las que nunca logramos encontrar nosotros una manera de administrarlas. Y un sector favorecido también que subyace ahí, de aquí, ¿no? Sí, y también un sector que lo que quería era arrancar el poder y hacerse con el poder. Entonces hay que asumir esa responsabilidad y hay que salir a discutir. Esto espantoso. Sí, creo que sí hay mucha gente que desconoce la historia, pero hay otra gente que tiene la narrativa de la historia de una sola parte, completamente sesgada, de uno u otro bando. Es que eso es lo la más conocen, triste. pero torcida. Esta historia hay que contarla, hay que Hay contarla como pero se completa. cuenta una historia completa. Y es lo difícil en cualquier persona que quiere escribir la historia, en este caso de un país,
siempre va a estar el factor ideológico, a quién favorece o a quién no favorece. Entonces ni siquiera tenemos actualmente un libro de historia, creo yo, en el país que uno pudiera leer con ojos de neutralidad. Ojalá algún Siempre tanque de pensamiento lograra retomar esto y realmente buscar el esfuerzo para escribir la historia de este país. Bueno, ya hay un compendio de historia que se ¿Ah, sí? elaboró hace rato, sí. Pero- y está ya. Pero para nivel escolar, para... Sí, sí, pero es bastante completo. Es bastante completo. Ahora, Que se ¿quién- hizo eso es más justamente- difícil que la educación Señores, sexual en las escuelas. ¿Quién va a querer enseñar la historia verdadera del todo el conflicto en un sistema escolar? Hablamos de una sentencia de 330 años para los acusados. En términos generales, esa es una sentencia, por supuesto, que ningún ser humano puede cumplir. En Cadena Guatemala perpetua, solo se llegan a prácticamente. cumplir 30 años de prisión, no puede cumplirse Pena máxima. más de 30 años de prisión, pero en general esto supone, digamos, de parte del tribunal, una aceptación casi completa de los argumentos del Ministerio Público, de los acusadores. Recuerden ustedes que la fiscal general Telma Aldana salió a respaldar, no en este caso precisamente, sino en el anterior, en el caso contra 18 militares, la acusación que estaba planteando la Fiscalía de Derechos Humanos. Y en este caso, aunque ella no ha hecho una expresión propia y específica sobre este tema, es obvio que siendo jefe del Ministerio Público avala también este proceso y la posición del MP en concreto. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco para seguir discutiendo sobre el acontecer en Guatemala en los últimos 8 días.